Mis queridos hermanos en Cristo, me gustaría compartir con ustedes una breve introducción sobre las 7 palabras y después me gustaría compartir algo sobre la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos llegado a la cumbre del Calvario. Jesucristo tiene que pasar por la inmensa vergüenza de la desnudez total. Es imposible contemplarlo sin un estremecimiento de horror. Arriba la cruz para que todo el mundo la contemple. Y al dejarla caer de golpe sobre el agujero preparado de antemano para recibirla, debió lanzar un gemido de dolor que sólo María recogió en su corazón y que se perdió en un clamoreo de blasfemias y de burlas. Ya está levantado sobre el mundo el primer crucifijo. Hermanos católicos, caigamos de rodillas ante él, golpeemos nuestro pecho y dispongámonos a oír su sublime, su divino, su maravilloso sermón de las 7 palabras. Y me gustaría comenzar leyendo el capítulo 21 del libro de los Números en el Antiguo Testamento, del versículo 4 al versículo 9, donde nos dice: los israelitas salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés, y decían: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron, y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas, y el Señor le dijo: hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Palabra de Dios. Mis hermanos, al compartir estas palabras, el mundo entero está siendo azotado por la pandemia del coronavirus y se nos está enseñando a tomar medidas para cuidarnos de no ser infectados. Sin embargo, cada uno de nosotros hemos sido infectado por el veneno del pecado. Podríamos decir, como el pasaje de Números, que hemos sido mordidos por el pecado, y el único que nos puede sanar es Jesucristo, porque Él es la cura contra este veneno que llevamos en el corazón. Romanos 3:23 nos dice que todos han pecado y están lejos de Dios. El Evangelio de San Juan
en el capítulo 3, versículo 12, dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Esa es la cura de tu pecado y del mío. Y el Señor nos quiere curar. El Señor nos quiere liberar de la falta de perdón, de la adicción al alcohol, de la adicción a las drogas, de la adicción a la pornografía, del rencor, de los vicios, del egoísmo. Jesús desde la cruz le clama al Padre por nosotros y le pide que nos perdone porque no sabemos lo que hacemos. No sabíamos el daño que iba a sufrir nuestro matrimonio con la infidelidad que cometimos, el daño que nos iba a traer esa adicción a la cual nosotros teníamos o tenemos en la vida. Su misericordia y amor te esperan, hermano. Ven a Él que te ama. Pídele perdón y arrepiéntete de una vida sin Dios. Pídele que te sane del veneno del pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, desde la cruz, una vez más, le está pidiendo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un Padre amoroso. Ese es un Padre que olvida las ofensas cuando nos arrepentimos de corazón. Ese es el Padre que te está esperando a ti para que vengas a Él, te vuelvas a Él, lo aceptes en tu vida, lo aceptes en tu corazón, porque te ama, porque te perdona, porque tiene misericordia de ti. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús pronunció estas palabras mientras adaba y sabía que morirá en la cruz. Pero Jesús también sabía muy bien que Él vería su reino y cumplirá su papel en nuestra salvación. El criminal a su derecha sabía bien la culpa y la culpabilidad que tenía y merecía su propio castigo, y así sintió justificado en su castigo. Pero miró a Cristo y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Él, un ser fallado. Jesús certifica con su respuesta que el primero en la historia de toda la humanidad que recibirá su gracia y su misericordia y su salvación era un criminal que sus pecados no lo conocemos, pero sin embargo vemos un corazón arrepentido. Con demasiada frecuencia nosotros también llevamos nuestras propias fallas y quizás nosotros también nos hemos sentido que merecemos los castigos que la vida nos da. Quizás nosotros también hemos llevado a menudo nuestras cargas que nadie sabe, pero sabemos que Cristo lo sabe. Esta temporada de Cuaresma hemos sentido un peso quizás mayor que en años anteriores, un peso mundial con esta pandemia del virus corona. La pregunta sigue siendo: ¿hemos buscado a Cristo en nuestro desierto? Esto realmente ha manifestado nuestro propio desierto. Es un reflejo de nuestra alma y el alma colectiva de la sociedad mundial. Ha creado una oportunidad para dialogar abiertamente con nuestro Señor desde nuestra propia cruz, tanto como individuo y mundialmente. Podemos reconocer muy bien que no estamos a la altura de misericordia. Sin embargo, la ofrecemos. A la vez, esto nos permite contemplar su amor por nosotros. Damos cuenta que somos polvo y a polvo volveremos, como se dice al comienzo de nuestra Cuaresma, el miércoles de ceniza. Por lo tanto, vemos como todo lo que tenemos en verdad no tiene valor.
Nada de esto es importante. Realmente vemos qué frágil es nuestra humanidad, tanto en el aspecto de la salud física, pero también la salud espiritual. Nos damos cuenta de lo fácil que es para nosotros no cumplir con los deseos del Señor. Y sin embargo, en nuestro momento de necesidad, buscamos a Dios siempre, y aún más. Buscamos el consuelo de nuestro Mesías desde nuestra propia cruz. Queremos saber que Él nos mira y nos recibe con los brazos abiertos en su reino. Durante esta Cuaresma hemos podido reflexionar sobre nuestra mortalidad, nuestro derecho a existir y a habitar en este hermoso planeta que tan a menudo damos por sentado. Hemos sido hechos para reflexionar sobre todo lo que tal vez no nos dimos cuenta que eran bendiciones a través de nuestra vida, lo tomamos por sentido. Bendiciones como el trabajo, las escuelas, incluso actividades sociales, restaurantes, cines, reuniones públicas, artículos de lujo que hacen nuestra vida más fácil, pero a veces lo tomamos como sentido. Hasta el propio amor al prójimo, el abrazo a otro, un beso con cariño, dándose las manos en amistad y saludando al prójimo nos ha limitado hasta en esa forma. Nos damos cuenta que esto elimina la mayor parte de las cosas que nosotros hemos considerado que es la vida en sí. Nos hemos dado cuenta que nuestra relación en sí se ha disminuido en términos de las cosas que nosotros pensábamos que eran necesidades. Esta nueva perspectiva nos permite darnos cuenta de la verdadera bendición que es ser creación amada de Dios y darnos cuenta de nuestra mortalidad. Aunque sea defectuosa, todavía se ama por encima de todo. Dios nos ama por encima de todo. Nos damos cuenta de que realmente significa una salvación y que realmente no significa muchas de las cosas que hemos pensado. No se trata de más dinero o estar estable financieramente, no se trata de tener más amigos o reuniones sociales. Ciertamente no depende de tener productos de limpieza o tal vez hasta papel sanitario. Ni siquiera se encuentra en el abrazo de un ser querido. Ni siquiera se mide en nuestras actividades sociales o nuestros deportes o nuestras ideologías políticas. Nos damos cuenta de lo que es. En sí es el encontrar al Señor y solo en encontrar al Señor Jesucristo que nos damos cuenta que tiene el valor esta vida. Durante este tiempo el mayor recordatorio y el mayor sacrificio que muchos de nosotros hemos enfrentado es el no poder compartir en la Eucaristía en nuestra propia iglesia parroquial. Y seguro que podemos verla y participar en la misa por el internet, pero nos damos cuenta que no podemos recibir la hostia consagrada y su cuerpo y su sangre. Y aún así lo encontramos en las Escrituras, donde aún Él pronuncia las palabras que hoy estarás conmigo en el paraíso. La iglesia es una extensión de Jesucristo y sus palabras que nos cura a todos. En los sacramentos y en las lecturas podemos guiarnos a mejorar nuestros corazones y dirigirlos al Señor. La iglesia lleva y encarna esas palabras de Jesucristo a todos los que lo buscan, desde su propia cruz hasta su cruz de nuestra salvación. Recuerdo la película clásica de Navidad, Es una vida maravillosa, en lo cual George Bailey llega a ver cómo sería el mundo sin él nunca haber nacido. George estaba siempre preocupado y herido por la cruz de su vida. Se consideraba él mismo un fracaso, una vida inútil. En la película se le da la oportunidad de ver cómo sería si él no existiera. Luego, él ve profundamente el impacto que él tiene sobre los demás en su propia comunidad y cómo él le dio la luz a otros con su propio sacrificio. Luego George se da cuenta de todo lo que él le dio por sentido y todas las cosas que él enfrentó en su vida y cómo esos hechos dieron valor a su vida. Y al final él acepta su cruz y la abraza como Jesucristo la hizo. Él se da cuenta de su fracaso, pero se da cuenta que esos fracasos y esas cosas que él miraba como fallos en verdad ganaban aprecio y valor en la vida de otros. A veces nosotros enfrentamos nuestras vidas así. Tal vez este virus de corona nos ha dado al mundo entero una reflexión como
lo tal de George Bailey, que tenemos muchas de nuestras propias cruces que hemos tenido, que hay que sobrepasar, pero también nos damos cuenta que nuestras vidas tienen valor. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos que mirar a nuestra vida tal como es, estando en nuestra cruz, y mirar al Señor. Nuestra cruz puede pesarnos, pero podemos descansar en el hecho de que un Cristo misericordioso, que llevó el peso de todas nuestras cruces, nos mira amorosamente a nosotros y a toda la humanidad en toda la historia humana y dice que estaremos con Él en el paraíso. Él, nuestro Señor, nos ha llamado independientemente de las cruces que hemos llevado. Y como el hombre crucificado a su derecha, hay que pedirle con todo el amor y todo el amor contrito el corazón, que Él también nos recuerde a nosotros en el paraíso. Y así será. Que Dios lo bendiga. Tercera palabra. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Juan 19:26. En el Calvario, el diablo usó a los romanos, que eran expertos en torturas y castigos. Y allí se desataron enloquecidamente enfurecidos contra Jesús. Golpes, latigazos, insultos, traición, calumnias, clavos, corona de espinas, una cruz pesada. Lo destrozaron, lo hicieron leña, hasta que le sacaron la última gota de sangre, cuando le traspasaron la lanza en el corazón. Asimismo, hoy en día hay un ataque con la misma intensidad, con la misma coraje contra la familia. El divorcio, el suicidio juvenil, pero sobre todo contra la maternidad. Hoy en día las mujeres no quieren ser mamás, arruinan su carrera, mucho lío, mucho trabajo, quieren competir más con el feminismo, la ideología del género, el aborto. O sea que esto arruina sus carreras. Entonces, Fray Nelson lo menciona de una forma muy clara cuando dice que Jesús en la cruz, en esos momentos de dolor, cuando se dirige a su mamá, le dice, dándole importancia a lo que es el valor de la familia, le dice: mami, sigue siendo mamá. Jesús nos dejó a su madre, la siempre virgen, la inmaculada, la madre de Dios. Y en las bodas de Caná, María les dice a los sirvientes: haga lo que Él les diga. ¿Estamos haciendo nosotros lo que Él dice que hagamos? Juan Pablo II muy poéticamente lo dijo, de que estamos viviendo en una apostasía silenciosa. La gente se está yendo poco a poco, se está yendo de la iglesia, una apostasía silenciosa. Entonces, hoy en día tenemos más ataúdes que cunas. Vivimos hoy una población católica que se va disminuyendo, no solo en edad, sino en cantidad. Tenemos una población musulmana, una población no creyente y apóstata que va en aumento. Y Benedicto XVI lo confirma cuando él dijo: tenemos una gran epidemia, que es la falta de fe. Y él le llamó un eclipse de Dios. Y en medio de esta pandemia, que se ha desatado un pánico en los medios de comunicación y el mismo maligno que se ha encargado de elaborar y de multiplicar todo esto, ha creado una depresión, una desesperación, una agonía, un miedo pavoroso. Y esto abre las puertas de par en par al virus. Cuando las defensas se bajan y el miedo lo hace, el virus entra y hace fiesta, hace pachanga. Entonces, nos hace frágiles y nos hace muy vulnerables. Y el miedo no es de Dios. Eso es lo que el maligno quiere que sintamos. Ahora, más que nunca,
necesitamos escuchar a nuestra madre, así como le dijo a Juan Diego en el Tepeyac, que le dijo, hijito mío, hijita mía, no tengas miedo, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? María está muy triste y lo viene demostrando desde que se apareció en Lafayette, en Francia, que se le apareció a los pastorcitos llorando. Y lo viene haciendo en muchas ocasiones hasta se ha aparecido llorando sangre. El Medjugorje viene apareciéndose 39 años y nos viene diciendo, oren, 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 conviértanse, acérquense a mi hijo. ¿Lo estamos haciendo de corazón? Hoy en medio de este Via Crucis, de esta pandemia, tenemos que acompañar a nuestra madre más que nunca, porque ella nos está instruyendo, nos está indicando el camino, con varios pasos. Primero, que recemos día y noche, especialmente el rosario. Segundo, que vivamos la misa diariamente, la Eucaristía, el Santísimo. Tercero, que ayunemos. La oración con ayuno hace milagros. Cuarto, que leamos la palabra diariamente y que nos confesemos a menudo. En estos momentos que estamos en casita, en familia, reunidos, tenemos que, como decía anteriormente, tenemos que acercarnos a Mamá María y sentir su aroma, enamorarnos de María. Porque ella nos dijo en Fátima que su corazón, con su corazón inmaculado, triunfará. Y nosotros estamos en victoria. Si la seguimos de la mano, pues lo único que quiere ella es que nos acerquemos a Jesús. Entonces, yo los invito a que verdaderamente vamos a solidarizarnos con el dolor de María. Queridos hermanos, tengan todos un buen día. Mi nombre es Armando Sacasa y voy a hablar sobre la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 34, dice, y al llegar la hora sexta, toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban cerca al oírlo decían, mirad, llama a Elías. Las tres primeras palabras manifiestan la caridad infinita que brilla en el centro del mismo dolor. Jesús parece olvidar sus torturas, pide perdón por quien le maltrata, ofrece el paraíso a quien se arrepiente, entrega a su madre para que la cuiden. Las dos palabras siguientes expresan la intensidad de su dolor, son gemidos hondos que llegan al cielo. En la manifestación de la cruz ya han pasado 1 o 2 horas desde la crucifixión. La mayoría ha sido en silencio. Con este grito fuerte, se abre una ventana al hondo dolor de Jesús. Se manifiesta el escándalo de la cruz hasta lo más profundo. Dios parece inerte, derrotado, distante, pasivo, permitiendo el dolor de su Hijo, queriéndolo. Ahora, Jesús experimenta el abandono y apura el cáliz del dolor. Es el momento de la total desnudez de quien no tiene ya a nadie en que apoyarse. Parece como si la prueba fuese excesiva y Jesús estuviera a punto de quebrarse. Es más hondo, aunque cuando en la agonía del huerto pide al Padre que aleje aquel cáliz, pero acepta en obediencia lo que va a venir. Ahora el cáliz está aquí, ya no es agonía. Es muerte, es abandono. Parece que la humanidad de Jesús no experimenta el consuelo de la presencia de Dios, como si no sintiese ser hijo
siéndolo realmente. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz, y que añadiendo sufrimiento a sufrimiento, además de tantos dolores en el cuerpo, sufriste con infinita paciencia la más penosa aflicción del Espíritu a causa del abandono de vuestro eterno Padre. Tened piedad de todos los fieles agonizantes, y de mí en aquella hora postrera. Y por los méritos de vuestra preciosísima sangre, concédnos la gracia de sufrir con verdadera paciencia todos los dolores y congojas de nuestra agonía, a fin de que unidas a las vuestras nuestras penas, podamos después participar de vuestra gloria en el paraíso. Amén. En esta quinta palabra, Jesús, en medio de la burla de los soldados, dice: tengo sed. Él continúa plenamente lúcido y como humano tenía su garganta seca como una teja. Este es efectivamente el tormento más terrible de los crucificados. Jesús no ha comido ni bebido nada desde el día anterior. La pérdida de sangre produce mucha sed. Imagínense ustedes el sudor, la pérdida de sangre. Desde el huerto de los olivos comenzó Jesús a perder sangre. Luego la flagelación, araron sus espaldas. Luego de esto vino la crucifixión. De sus manos y pies brotaron mucha sangre al compás de los martillazos. Está seco mi paladar como una teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Salmo 22:16. Jesús tenía sed, pero hablaba de una sed simbólica, sed de almas, sed de ser comprendido, sed de redención. Dentro de su conciencia, el drama de ver su redención despreciada por los humanos, que para nosotros, en todo este mundo, el dolor de él habría sido inútil. Jesús realmente tenía sed, sentía su garganta como un desfiladero polvoriento y su lengua seca como una piedra. Es una palabra radicalmente humana. Es la prueba definitiva de que estaba verdaderamente muriendo. Y que en la cruz había un hombre, no un fantasma. Un céntimo de piedad aparece por parte de un soldado, mientras los demás siguen burlándose al pie de la cruz. Tenían allí un jarro de posca, que es una bebida hecha de vino agrio, vinagre y agua. Esto lo usaban los soldados cuando tenían largas jornadas para saciar su sed. Este soldado mojó una esponja y la colocó en la punta de su lanza. Mientras los demás seguían burlándose, este soldado aceleró su momento de piedad y llevó su lanza con la esponja a los labios de Jesús. Luego él ávidamente chupó la esponja, probó el vino, probó el vinagre. Y en esto se cumplió otra palabra de las Escrituras. En mi sed me dieron de beber vinagre. El último día de la fiesta de las tiendas, el más solemne de todos, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el agua que yo le daré. El que beba y crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37 al 38.
Es lo mismo que le dijo a la samaritana en Juan 4:10 al 14. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Saciaremos la sed de Cristo si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados para buscar esa agua que Él nos regala. Acerquémonos a su sacratísimo corazón. Saciaremos la sed de Cristo confiando siempre en Él. Él siente sed cuando ve la condición en que se encuentran las familias, los hogares destruidos, hijos olvidados, padres que matan a sus hijos antes de nacer, parejas que no van con el orden natural de la creación. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz, y no contento con tantos oprobios y tormentos, deseaste padecer más para que todos los hombres se salven, ya que sólo así quedará saciada en tu divino corazón la sed de almas. Ten piedad de todos los hombres que preciosamente buscan la sangre tuya, Señor. Concédeme tal fuego de caridad para contigo y para con tu redención universal, que solo llegue a desfallecer con el deseo de unirme a ti por toda la eternidad. Sexta palabra de Jesús en la cruz. Todo está consumado. En esta palabra Jesús me llama a una reflexión muy importante. Yo en mi vida he conocido de muchas personas y también he sabido de muchas historias de hombres y mujeres. Y en todo he notado que nunca terminan sus proyectos de vida, pues cada vez que concluyen uno, inmediatamente ya tienen otro en mente. Y cuando Dios les ha llamado a su presencia, con toda seguridad han dejado muchas cosas sin terminar. En ocasiones las han dejado hasta por escrito. Solo Jesús, a una edad tan corta, tuvo la capacidad de dar por terminada su misión, que no era otra que cumplir la voluntad de su Padre, trayendo esto como consecuencia la salvación para todos nosotros. En Jesús la consumación de todo, como Él lo dice, todo está consumado, no está centrado en hasta aquí llegué o aquí se acabó todo, no. Lo que Jesús da a saber es que ya se ha realizado la plenitud del plan de Dios y la salvación del hombre. Lo que dice es: ya he vencido el mal en este acto de amor, ya he vencido la muerte en este madero, ya he realizado la mayor muestra de amor que cualquier hombre puede hacer. Ya he dado testimonio de mi relación y obediencia a mi Padre. Ya les he comenzado a abrir las puertas para la vida eterna. Ya los que estaban en un sueño profundo porque habían muerto antes que yo, ya serán llevados a la presencia de mi Padre. Una frase tan corta, pero tan llena de significado y esperanza para los que creemos en Él, para todos los que guardamos con alegría la esperanza de estar en su presencia al momento que celebremos nuestra Pascua. Unas palabras que a primera vista lucen tristes y de fracaso. Hoy día, la Iglesia, como madre y maestra, nos muestra que detrás del gran dolor y sufrimiento humano por el que atravesó Jesús, había también un Jesucristo gozoso en saber que su Padre sería glorificado. Y en ese Calvario tomaba mayor fuerza el cristianismo.
y nos daba la oportunidad de disfrutar de una vida eterna. Soy de los que acostumbra mucho a utilizar la imaginación para de esa forma entender mejor lo que quiero saber. Y si la uso para cosas del diario vivir, ¿por qué no en este acto de amor tan grande y tan maravilloso? Al hacerlo, me preocupa que esté yo despreciando en cada momento esta oportunidad de salvación. Trato de ver el rostro del crucificado y no veo solo el gran dolor que padeció, porque lo que Él me dice, lo que Él me muestra, es el camino de triunfo que hay en esa cruz. Cruz que representa la llave del cielo, y que por más que me equivoque, por más que peque, por más que falle, su garantía de salvación está allí. Solo necesito saber que en Él todo está consumado. Nada hay por encima de Él, nada hay fuera de Él. En estos momentos un poco difíciles, los cristianos debemos abrazarnos a Jesús en la cruz, para con Él entender lo que para el mundo es imposible explicar. Sigamos en este caminar para celebrar en nuestras vidas la realidad de la resurrección de Jesús. Ánimo, en Jesús todo está consumado. Amén. Estimados hermanos, mi nombre es Ángel Tinoco, soy del Ministerio Laico y la Palabra, y ahora en este momento contemplamos la séptima y última palabra de Jesús en la cruz, tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 46, que reza así: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La primera y la séptima palabra contemplamos de que comienza con una exclamación, que es la palabra Padre. En la primera Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en esta séptima y última palabra Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta no es una coincidencia fortuita, porque la identidad de Jesús es querer estar con su Padre, retomar aquel estado glorioso que tenía antes de estar en este estado humanado, como lo reza San Pablo cuando les escribía a los Filipenses capítulo 2 del 6 al 11. La primera vez que aparece la palabra Padre es cuando este niño se le pierde a su padre y a su madre cuando estaban de visita a Jerusalén, y su madre después de 3 días lo encuentra en el templo rodeado de los doctores, y cuando su madre le hace el reclamo que le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús responde: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Estas últimas palabras Jesús las repite en la cruz. La última vez que comprendemos que en este momento Jesús hace uso de esta palabra contemplando el final de su misión, que era regresar de donde venía, de la gloria eterna del Padre, para restaurar la amistad que tenía el hombre con Dios por el pecado de Adán ocasionado en el comienzo de la creación. Una segunda ocasión cuando Jesús usa la palabra Padre es cuando vemos que está orando en el huerto de Getsemaní, en donde dice que empapado de sudor y de sangre le ruega al Padre y le dice: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El evangelista San Lucas narra de que en aquella ocasión se le apareció un ángel y le ayudó, lo confortaba. Pero esa situación no se repitió cuando él estaba en el último momento de la cruz, y entonces vemos que ahora en el madero de la cruz no hay nadie que lo consuele, no hay nadie que le ayude. Pero aún así su alma está tranquila porque sabe que está cumpliendo aquella misión específica que el Padre le había encomendado. Jesús sabe que está a punto de cumplir, de concluir aquella misión restauradora por la cual el hombre volvería a tener aquella amistad perdida con Dios. Jesús muere en la cruz con la paz de los justos. Jesús muere con la seguridad de que con su muerte significaba
la salvación de todos los hombres a través de todos los siglos. No solo de los presentes que lo habían llevado al suplicio de la cruz, sino de toda la actividad que tenía desde el Antiguo Testamento y de los hombres que vendrían en el Nuevo Testamento como consecuencia de aquella misión salvadora. Jesús muere en la cruz porque nadie se había ofrecido antes a morir por otro hombre en una condición tan desagradable y tan cruenta. Los hombres no sabían lo que hacían contra Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿sabía usted? Jesús sí sabía lo que estaba haciendo por ellos. Por eso vemos que Jesús ora cuando lo están crucificando y ora con los salmos como todo buen judío, clamando a Dios Padre para que le ayude en aquella ocasión y que se pueda hacer caso de su Santo Espíritu. Es interesante notar de que los evangelios no nos ofrecen a nosotros un panorama descrito con fotografías como en estos tiempos de todo aquel cruento dolor de lo que significaba estar en el estado de la cruz. Pero sin embargo, las palabras de Jesús en la cruz, estas 7 palabras que nosotros estamos repitiendo cada año para conmemorar aquella actitud salvadora de los hombres, esas 7 palabras, hermanos, son más elocuentes que todo el contenido de la Sagrada Escritura, porque en los escenarios ocultos nosotros contemplamos que en esa palabra estaba Jesús dando a entender de que su espíritu retomaría su condición de Dios y que volvería para que todos los hombres desde aquel momento y para siempre tuvieran la oportunidad de entregar su alma y volverse a los caminos de Dios para gozar de la herencia prometida que le ha hecho a todos los hijos de Dios. Es interesante notar, como lo repetía San Pablo cuando les escribía a los filipenses, de que Dios se hizo hombre, no se escatimó ser igual a Dios y se rebajó a ser igual que los hombres, para que en esa condición fuera llevado por los mismos hombres al suplicio de la cruz, pero con aquel gesto valiente de entregar su propia vida, estaría restaurando a toda la humanidad. Es algo interesante que notemos en esta última palabra, que cuando Jesús le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, era para darle a todos y cada uno de nosotros, a todos los cristianos de todos los tiempos, antes y después, de que tenían un camino abierto. Se rasgó el templo, se rasgó el velo del templo, se oscureció, se ocultó el sol. Eso quiere decir de que la misma creación se compungía de dolor al ver al Hijo de Dios, al Creador de todo lo creado, que estaba pagando el alto costo que nadie se había atrevido a hacer para restaurar aquella amistad que tenía el hombre perdida con Dios. Algo interesante de notar también en esta condición es de que los hombres, igual que antes, en la época de Jesús y en estos tiempos, el hombre no es más libre que antes. El hombre sigue siendo una persona libre para decidirse por los caminos del bien. Notamos también que es interesante ponerlo en cuenta en esta última palabra, que en el Antiguo Testamento Dios le dejó en manos de Moisés el cumplimiento de los 10 mandamientos, y miramos de que esto era como una obligación de cumplir, y esa era la práctica judía que tenían que practicar. Pero ahora en los tiempos de Jesús, nosotros notamos en esta condición de que ya los hombres tienen una oportunidad nueva para referirse con Dios. Es la ley del amor. La práctica de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz, era la ley del amor, en donde todos los hombres tenían que voltarse a Dios, no por un compromiso, no por una obligación. El camino de Jesús es de que todos los hombres se vuelvan a Dios con corazón agradecido, pero a practicar el amor, a practicar un bien libre,
una condición que los hace merecedores hijos de Dios, porque si nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios buscando una recompensa, no tiene ningún privilegio que nosotros nos consideremos hijos de Dios por practicar un bien de forma obligatoria. La persona de Jesús nos indica de que Él lo hizo en la cruz todo por amor, todo por todos y cada uno de nosotros. En esta ocasión, hermanos, en esta última palabra, nosotros notamos de que el deseo de Jesús es regresar a su Padre, entregar su espíritu para que continuemos todos y cada uno de nosotros siguiendo ese ejemplo de querer estar con nuestro Dios, de que nuestro espíritu libremente se decida por las cosas santas de Dios. No todos los hombres tienen esta misma oportunidad. Ya nosotros que estamos congregados en este momento, tenemos la oportunidad de volcarnos a Dios. Que esta Semana Santa, hermanos, no sea un Viernes Santo más, que no sea una visita a la iglesia más, que nosotros tomemos conciencia que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Miramos las amenazas que hay sobre nuestra salud, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra nación, y aún así nosotros no entendemos que el gran misterio de Jesús de haberse hecho hombre era para que todos los hombres tengamos la oportunidad de volcarnos a Dios con un corazón sincero y de buscar de Él ese ejemplo grande y podamos respirar el ejemplo de salvación. Nuestra vida, hermanos, depende del hilo de nuestro deseo. Acordémonos que cada vez que nosotros no nos decidimos por la santa palabra de Dios, nos estamos jugando la vida, porque nuestro futuro depende de lo que podamos hacer hoy. Vivimos tiempos difíciles y nosotros no sabemos si cualquiera de nosotros podría ser esta la última Semana Santa que vivimos. Es una gran oportunidad de volcar nuestro corazón y darle gracias a Dios en este momento por la gran oportunidad porque tenemos de contemplar esta salvación gloriosa en la persona de Jesús. Jesús se hace cercano y está pendiente de todos y cada uno de nosotros. No tengamos miedo, hermanos. Entreguémosle nuestro corazón y nuestra vida y nosotros podemos vivir la vida de la gracia de una manera libre y soberana. Ese es el gran deseo de que Dios quiere, de que todos nosotros, sus hijos, nos volvamos a Él con corazón agradecido. Dios los bendiga y que tengan feliz día.